vamos a escuchar es, no sé si vieron, K-Pop Demon Hunters, ¿sí? Que es una película, si no la película del año, ¿sí? La película animada del año. Una película muy linda, la verdad, que habla sobre 3 guerreras que también hacen K-Pop. Y la protagonista, la voz del cantante de la protagonista, es quien también compuso las canciones y tiene una historia súper interesante, que es básicamente que la chica estuvo 10 años en una empresa de K-pop entrenándose, pero al momento en el que iban a debutarla con un grupo o como solista, la sacaron. Digo, no la debutaron. Y debe haber sido bien duro eso. Ella se llama Ellae, pero en realidad se debe pronunciar de otra manera. Pero bueno, sí, no la debutaron. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente tuvo su reivindicación componiendo las canciones de esta que ha sido la película más vista del año. Sí, estoy casi segura. Mira, sin ver cifras, estoy casi segura que ha sido la película más vista del año, que es K-Pop Demon Hunters, que si no la vieron, vayan a verla. Y acaba de sacar su primera canción como solista. Y la verdad es que tiene un tono de voz que a mí me interesa muchísimo por fuera de la película, porque en la película hace cosas con el personaje que quizás te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero ella tiene un tono de voz natural muy, muy lindo, con unos graves muy bellos. Vamos a escucharla, a ver qué tal. Se llama In Another World. Me da mucha pena que no tenga un subtítulo, pero bueno. I was thinking about space and not the one between us. Su voz me hace acordar muchísimo a la voz de Pink en sus tonos graves. Ella tiene unos tonos graves preciosos y su voz me hace acordar muchísimo a la de Pink. Where we can take a dozen worries and leave them there. ¿No le suena medio parecida? Nothing falls, nothing fades, nothing withers away. I was thinking about space and not the one between us. Estoy casi segura que tiene una letra preciosa, pero no me es fácil en una canción que escucho por primera vez sacar la letra en inglés. Así que nada. Maybe in another world where I own that I'm jealous and I did some damage to us. Maybe we will never know, cause the truth is on silent, but our egos are talking loud. Me atrevo a decir que esta chica es contralto. Habría que escucharla más, pero me parece a mí que es contralto. Si es contralto, los agudos que hacía la película son una locura para una contralto, O sea, son una locura. You hear where it hurts, cause I gave you the bullets. Maybe in another world. Swear there's a world you dealt with your things, I dealt with my things. Know there's a place when we're offbeat, we're finally in sync. Where I feel okay and I feel no pain, and all my resentment got nothing to say. Tiene a veces como unas roturas en la voz que me hacen pensar que podría cantar rock. No sé por qué, pero me hacen pensar que podría cantar rock y le saldría de puta madre también. Es terrible, o sea, es tremendo. Esto abre como la charla para todos estos artistas, porque ella representa justamente eso. El artista que por muchos años se prepara y trabaja y trabaja y trabaja y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando menos se lo espera, no sé si vieron como ese dibujo del chabón que va picando en una mina y pica, 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 y el momento en que se da por vencido, si picaba una vez más, iba a estar el diamante que estaba buscando. Bueno, se siente un poco así su historia. Entonces, es obvio que todos nos vamos a sentir identificados de alguna manera. Y eso es es una belleza de historia, porque justo cuando pensaba que ya se iba toda la mierda, que ya está, se le da la oportunidad de K-Pop Demon Hunters y la chabona brilla. Y muestra todo lo que puede hacer. Y a mí me parece, o sea, mira, me emociona un poco hasta diciéndolo. O sea, me parece una historia hermosa. Before everything changed. A Dua Lipa también. Maybe Sí. in another world where I own that I'm jealous and I did some damage to us. Maybe we will never know, cause the truth is on silent, but our egos are
talking loud. You hear where it hurts, 'cause Sí, es como acá dicen, es como una lección de vida de nunca rendirse. No solamente de nunca rendirse, sino justamente el otro día con mis alumnos estábamos hablando en la clase que tengo los sábados de las mentorías. Estábamos hablando de cómo una persona o varias personas te pueden decir algo en la vida, sobre todo en la vida artística, que te puede marcar para siempre, para mal. Sí. Un profesor que te dijo que sonabas horrible cantando agudo, una persona en una audición que te dijo que no servías para esto, que te dediques a otra cosa, una persona como yo que comenta, que diga, la voz de esta persona es horrible, ¿me entendés? Uno tiene que ser como persona que comenta, como figura de autoridad, como la persona que da opiniones, tiene que ser muy responsable con lo que dice. Porque vos no sabés qué le estás metiendo en la cabeza a la otra persona por por decirle algo, ¿me entendés? Por decirle algo malo, por decirle algo que para vos es una boludez y la otra persona le queda marcada para siempre. Y esta chica un poco le dieron a entender que no servía para lo que está haciendo ahora y la está rompiendo y que se dedique a otra cosa. O sea, eh, y hay un montón de gente que decía como desperdició 10 años de su vida y no, al contrario, para nada. A veces hay que cuestionarse todo, aunque venga de voces de autoridad. ¿Me entendés? Aunque venga de voces de autoridad. I gave you the bullets. Maybe in another world. Sí, yo justamente hice un video sobre Rosalía y sobre Mon Laferte. A las dos fueron a reality shows de canto y les dijeron que no servían. Bueno, y miren dónde están las dos en este momento. Digo, me parece que uno, ya te vuelvo a decir, como figura de autoridad en cualquier ámbito tiene que ser muy respetuoso con lo que le dice a la gente que está esperando la opinión. Pero muy. Aunque no te guste, sí. Buscar la forma. Siempre hay que buscar la forma. Y del otro lado, la persona que recibe esa opinión, cuestionársela siempre. O sea, vos podés decir, bueno, sí, esta persona que sabe me dijo tra. Pero cuestionártelo todo siempre. Que la palabra de las otras personas no sea limitante. ¿Me entendés? Maybe in another world where I own that I'm jealous and I did some damage to us. Maybe we will never know, 'cause the truth is unsilent, but our egos are talking loud. Es una zona, está haciendo unos agudos de zona media dificilísimas, Babel, muy difíciles. Hace Another World. Es pura zona media y muy sostenida, muy sostenida. Pero las amiga. Maybe in another world. I was thinking about space. Igual, pese a todo lo que hace con los agudos, mi voz preferida de Jae son los graves. Siempre, para siempre. And not the one between us. Hermoso. Una belleza. Temazo. Muy, muy lindo tema. Me gusta. Me hace acordar un poco estas baladas medio 2010 eras. Una cosa así. Pero precioso, precioso.